Hola amigos de NetTrainers, este es un laboratorio de una VPN de sitio a sitio hecho con firewall Huawei USG 6000B en este caso, porque es la versión virtual obviamente. Un laboratorio que ya tenemos otro video de hace mucho tiempo donde habíamos hecho una VPN site to site con estos firewall, pero en el emulador NSP de Huawei, pero acá lo estamos haciendo en EVE-NG. Esta es la versión que hay para EVE-NG, que es la última que se encuentra, que es la 5160. En rigor, la que viene en el NSP es la 5170, que soporta algunos features adicionales, pero esta es la que hay para EVE-NG. Entonces, acá nosotros tenemos los dos firewalls. Entonces, fundamentalmente, en los firewalls, en estos firewalls para hacer las VPN, ¿no es cierto? Acá nos vamos a la parte de network y tenemos IPsec, ¿no es cierto? Y ahí en IPsec es donde creamos el túnel, ¿no es cierto? En este caso tenemos dos sitios, uno que le llamamos planta Panguilemo hacia la parte de corporativo Molino San José. Entonces, en rigor es planta Panguilemo quien hace la conexión hacia Molino. Eso es importante saber quién hace la conexión, quién inicia el tráfico, porque eso te va a permitir ahorrarte algunas políticas en rigor, porque si cualquiera de los lados es el que puede iniciar una conexión, todas las mismas políticas tienen que estar en ambos firewalls. Pero si se sabe que en rigor es siempre un sitio el que va a buscar los sistemas de otro sitio, no necesitan estar todas las políticas en los mismos firewalls. Hay algunas que pueden estar en algunos y no en otros, entonces se simplifica un poco el tema de las políticas. Entonces, acá, por ejemplo, creamos esta conexión, que es la VPN Panguilemo a Molino, ¿cierto? Entonces vamos a abrir un poco el editor de esa conexión para ver qué tiene. Bueno, una VPN site to site, ¿cierto? Nuestra puerta por donde vamos a salir hacia la VPN, por donde se inicia el túnel, digamos, es la puerta WAN del firewall, la Giga 100. Nuestra dirección pública local, ¿cierto? Es esta 195, 124, 68, 98, y la dirección del lado remoto, ¿no es cierto? La conexión del lado remoto es esta, la 204, 77, 163, 98. Entonces vamos, ahí decimos, en fondo es para hacer definir los puntos, los endpoints de la conexión. Acá tenemos que definir el tema de la autenticación, que si es por clave precompartida o por firmas RSA, normalmente se usa clave precompartida. Y el local ID, que básicamente estamos identificando la conexión por las direcciones IP. Ya puede ser direcciones IP, puede ser por nombre o por un FQDN, ya, incluso un mail, dice, user FQDN, un email. Básicamente estamos usando direcciones IP porque es de sitio a sitio. Y en esta parte es que definimos las redes a encriptar, ¿ya? O sea, básicamente lo que se llama el tráfico interesante de la VPN. En rigor, en este sitio la red es la 172.21.10 y queremos llegar a una red de acá, no a toda la red de este sitio corporativo, sino que a una cierta red, que en este caso es la 10.240.50. Entonces queremos llegar solo a la 10.240.50. ¿Ya? Esta parte es donde definimos como el tráfico interesante. Ahí está, ¿cierto? Para todo protocolo, no lo vamos a hacer para TCP, UDP, sino que en el fondo es para todo, para que sea un túnel completo. Y la acción va a ser de tipo encriptación. Ahí para adelante vamos a decir qué tipo de encriptación. Acá tiene un problema el editor, ¿no es cierto? Porque si bien me las muestra así, las redes, yo las definí de esa forma, no las definí exactamente de esa forma, pero te las muestra así, y cuando yo no he hecho ningún cambio, si vuelvo a poner OK, me dice que está inválido, ¿ya? Es porque básicamente se lo tengo que poner en formato prefix length, pero él cuando tú lo ves te lo cambia. Entonces, pero cuando uno la edita, o sea, cuando uno la crea, en rigor la tiene que poner en este formato. ¿Ok? Con eso
entonces definimos el tráfico interesante de la VPN. Fíjense que la parte de todo lo que es las políticas de fase 1 de Ike y de fase 2, él la muestra como, dice, advanced, y ni siquiera se ve. O sea, uno perfectamente podría no configurarlo, usar toda la parte por default y va a funcionar bien. Pero si uno pone advanced, o sea, para poderlo visualizar, ¿cierto? Si uno lo quisiera editar, vamos a ver, aquí está. Entonces me aparece, bueno, Ike, versión 1, versión 2, cualquiera de esas versiones podemos usar, ¿cierto? Si el modo de Ike está en modo main o modo agresivo, ¿se acuerdan? Acuérdense que esos son los típicos modos en los que trabaja Ike. La encriptación, los algoritmos. Esto es la fase 1, como es los parámetros Ike, es la fase 1 de Ike. Entonces podemos usar AES de 256, AES de 192, etc. Para la autenticación, SHA y el hash de integridad, que en algunos firewalls en realidad se habla de, no se diferencia, o sea, la autenticación y la integrity es un solo algoritmo que uno elige. Acá en rigor hay dos etapas, una de authentication y otra de integrity. Por lo menos se soportan los algoritmos más avanzados, a pesar de que esta es una versión de demo, no está licenciada, pero se soportan los algoritmos más avanzados. El pseudo random function, que es propio del IKV2, Diffie-Hellman Group, también pusimos básicamente las mejores opciones, y el Security Association Timeout, que normalmente viene en un valor más alto, nosotros lo dejamos en 3600. Y después vienen los parámetros de fase 2, que es los IPsec parameters. Si está el transporte a un modo túnel, obviamente siempre vamos a usar modo túnel, porque esto es un túnel IPsec, ¿cierto? Vamos a usar ESP porque obviamente nos provee servicios de cifrado. AH solamente es integridad de autenticación. Y AH con ESP, por un tema de overhead, no es tan usado. Y acá está el cifrado, ¿cierto? AES, SHA, Perfect Forward Secrecy. En este caso estamos usando 16 para Perfect Forward Secrecy, para que se haga la renovación de claves, ¿cierto? Cada vez que hay una renovación de la asociación de seguridad. El Security Association Timeout, que puede ser por tiempo o por bytes transferidos, ¿no? Cualquiera de esos que se cumpla primero se va a renovar la política, la asociación de seguridad. Y Dead Peer Detection, que es periódico, ¿no es cierto? El Retry Detection Interval, los hello, son hello que envían un lado al otro para básicamente detectar si un lado está caído. Dead Peer Detection, ¿cierto? Y intervalos de retransmisión, cada 10 segundos, pero si el lado no responde, se empieza a enviar cada 5 segundos. En el fondo es como un intervalo de retransmisión. Eso es por defecto nomás. Ya no nos complicamos mucho por eso. Entonces, básicamente esa es la parte de la política IPsec, ¿cierto? Por el otro lado, por el otro firewall, es básicamente idéntica, ¿cierto? A este otro firewall, el lado del Molino San José. Recuerden que en otro video ahí les mostré cuáles son las claves que vienen por defecto para este firewall, admin, y la password es admin con la A mayúscula, @123. Esa es la clave por default, pero que uno ahí la cambia, hace otra más fácil de tipear en el fondo. Network, ¿cierto? Entonces estamos en el firewall del otro lado, IPsec, y en IPsec, ¿no es cierto?, me muestra el túnel, y ahí tenemos un túnel que ha sido exitosamente construido, y este, que es el de Molino hacia Panguilemo, es exactamente el mismo que les mostré recién, pero al revés. Todo está al revés, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos el túnel, pero después hay que hacer todo el tema relacionado con las políticas. Entonces, en las políticas, ¿no es cierto?, nos vamos acá a los Security Policy, y aquí es donde van a ver ustedes que por un lado en este firewall tenemos la salida a internet, que es la que me da salida, ¿no es cierto?, para los usuarios. Por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, estamos haciendo un ping al otro lado de la VPN, pero si este equipo, que es este de acá, este host, hace un ping a la 1111, que es básicamente
aquí, ¿no es cierto? Un router que tenemos acá, una loopback. Entonces, eso es como para probar que tenemos salida y nos están nateando. El firewall nos está nateando. Entonces, tenemos salida a Internet. Esa salida a Internet, que es la salida como normal, se podría decir, está aquí. Salida a Internet. Ya de la zona Trust hacia la zona Trust para la red de Pangilemo y le dimos acceso a todos los otros servicios. Para que se establezcan las conexiones IKE entre los firewalls, deben haber unas políticas, ¿no es cierto?, entre unas políticas especiales, ¿ya? Que es porque es tráfico que se genera en el firewall. Por ende, parten de la zona local hacia untrust. O sea, aquí ustedes ven que hay una política que se llama VPN IKE out, que se genera en zona local, que es en el fondo el tráfico que se genera por el firewall, esa es la zona local, y se va hacia untrust, o sea, hacia Internet. ¿Desde dónde a dónde? Desde la IP pública de Pangilemo hasta la IP pública de Molino, porque en realidad son entre esas dos IP que se hace esa conexión. ¿Y para qué servicio? Para un Services Group que creamos, que en el fondo estoy agrupando básicamente lo que es el protocolo IKE, que es UDP puerto 500, y el protocolo ESP, para el tráfico propiamente tal, ¿cierto? Para el control, para el data plane, o sea, IKE para el control plane y ESP para el data plane. Entonces, en el fondo ¿qué tráfico estoy permitiendo por esta política? Lo que está definido en el VPN Security Gateway, perdón, Security Group. ¿Cuál es ese tráfico? Acá lo tuvimos que crear en los objetos, ¿cierto? En los objetos de tipo service. Creamos un service que se no está porque ISA-KMP no viene. Entonces tuvimos que crear simplemente ISA-KMP es puerto UDP 500. Nada más que eso. Puerto UDP 500. Y ESP, ese sí viene, ESP. Entonces después creamos un Services Group que se llama VPN Services Group. Y VPN Services Group está conformado por ISA-KMP, que es el que creamos nosotros, y ESP. Entonces en el fondo esos son los protocolos que queremos pasar por esta conexión, por esta política, ¿cierto? Esos son los protocolos en el fondo. ¿Ya? Podríamos poner ENI, pero en realidad sería muy abierto. ¿Ya? Y se permite, ¿ok? Entonces con eso estamos permitiendo que desde el firewall se cree la conexión, se negocia, ¿no es cierto?, la conexión hacia el otro firewall. Por ende, como este es el lado que va a iniciar la VPN, este tiene la de VPN IKE out, y en cambio el firewall que recibe la VPN, que recibe la conexión, ustedes van a ver que solamente basta con el VPN IKE in, o sea, de untrust hacia local. La IP pública de Pangilemo, la IP pública de Molino y los mismos services group que definimos, ¿ya? Pero básicamente este lado, como él recibe la conexión, no necesita un VPN IKE out, no lo necesita en rigor, pero en este de acá, el de Pangilemo, sí, ¿ya? Ahora, y si este lado inicia la conexión, pero vimos que este VPN IKE in, si no lo ponemos, si lo desactivamos, no se establece la VPN. O sea, este lado como que inicia la conexión necesita un VPN IKE out y un in. Ya, a pesar de que en rigor el tráfico, en rigor lo que pasa es que la Security Association, recuerden que se negocia una por cada sentido. ¿Ya? Una por cada sentido. Entonces, este lado inicia la conexión, el otro lado la recibe y de alguna forma responde bajo la misma política IN, como una respuesta bajo la misma política, pero como es en rigor otra conexión, este necesita una entrada especial. Por eso es que se tiene que definir. Si no va ese IKE IN, no se establece. ¿Ya? Entonces en este lado va el out y el in, y en el otro lado simplemente bastó con el in. ¿Ya? Recuerden que si de los dos lados de la VPN se tiene que, de cualquier lado se puede iniciar la conexión, ahí en ese caso necesitamos out e in en todos lados. ¿Ya? Entonces, por ese tema, tenemos esa es la creación de la política de la Security Association, para que IKE cree el túnel, ¿ok? Se crea el túnel, pero después de ahí viene el tráfico ESP, pero acá
el tráfico se va por la salida de internet en rigor, porque es de zona untrust de zona trust a zona untrust, desde la red de Panguilemo hacia cualquier destino. O sea, ese tráfico de VPN puede salir perfectamente por acá, ¿ya? La salida firewall, olvídense eso es simplemente una política para que el firewall pueda, desde el firewall podamos hacer, por ejemplo, ping hacia afuera o una conexión SSH hacia algún lado, en fondo cuando el tráfico, o que el firewall se tiene que sincronizar hacia NTP, o sea, para que el firewall genere cierto tráfico para otras cosas. Y acá, por el lado que recibe la conexión, ¿cierto? Este sí necesita una política de entrada de tráfico. O sea, él tiene también su salida a internet normal, aquí está su salida a internet, pero él tiene una entrada, porque como el tráfico viene de Panguilemo, le pusimos entonces VPN in Panguilemo, y esto viene de untrust hacia trust. Tenemos que pensar en los paquetes como en el túnel, tenemos que pensar a nivel del túnel, o sea, esto viene de internet hacia la red de confianza, de la red de Panguilemo a la red de corporativos. Tal cual, o sea, es como olvidarnos de que esto viene tunelizado, ¿no es cierto? Pensemos en que el túnel ya se abrió, ¿ya? Entonces, el túnel ya se abrió. Entonces, esto es de la red de Panguilemo hasta la red de los corporativos. Cualquier servicio, ¿cierto? Es para que se permita entonces el tráfico, ¿no es cierto?, desde esta red hacia esta red, ¿cierto? Eso para que pase de un lado al otro, o sea, olvidándonos de las IPs públicas, ya se desencapsuló todo eso. Entonces, el tráfico de esta red hacia esa red lo definimos aquí en esta política de VPN Panguilemo de entrada. ¿Ok? Entonces tenemos la IKE-IN, la salida de firewall, que es la salida normal del firewall como máquina para sincronización NTP y otras cosas, la salida a internet, los corporativos, y la entrada a la VPN. ¿Ya? El tráfico de vuelta de esta red, de la red de Molino, hacia Panguilemo, no necesita política porque va como respuesta de este tráfico, va simplemente como respuesta. Entonces, hasta ahí no necesita más política. Y ahí está por el lado de las políticas. Y lo otro es por el lado del NAT. Como estos firewall ven el tema de NAT aparte, entonces sí hay que definir la política de no NAT, que es precisamente la política. Está el NAT normal para salir a internet, pero cuando no se natea cuando va de una red a la otra. Acá se fijan cuando voy de la zona trust saliendo por la puerta outside, desde la red de Panguilemo hacia la red de Molino, cualquier servicio, o sea, todo el tráfico que va de una red a la otra, obviamente ese tráfico no se natea porque es parte de la VPN. Y obviamente esa política tiene que estar arribita de esta, porque si la ponen a continuación va a calzar todo el tráfico en la política de NAT y todo se va a querer natear. Entonces hay que seleccionarla y moverla, ¿cierto? Moverla hacia arriba. Cosa que ahí digamos qué es lo que no hay que natear, ¿ok? Y en el firewall que recibe la conexión, que la recibe, ¿cierto? Acá en NAT Policy, van a ver ustedes simplemente no necesita la política de no NAT. O sea, básicamente como que el tráfico que viene desde acá, básicamente el tráfico que viene desde Panguilemo a Molino, que no es nateado, acá, ¿cierto? Acá ya le dijimos que no natee, acá llega, se devuelve, ¿cierto? No necesita una política de salida, recuerda que solamente necesita una política de VPN in, ¿cierto? Ese tráfico que se devuelve, es parte de esa política porque es respuesta, ¿no es cierto? Pero básicamente, y algo curioso, no necesita el no-NAT, o sea, es como que con esta política, con la política de entrada, se puede decir, ya le basta, o sea, como que ese tráfico, en el fondo, como que, no sé, es como que copia tal cual como viene el paquete, intercambia las direcciones, pero no necesita no natearlo. O sea, nosotros en un principio teníamos la política aquí de no nat y la ahorramos y la verdad es que no vimos que funcionaba la VPN. O sea, solamente este equipo natea lo que tiene que natear hacia internet. Ya cuando la red de corporativo sale hacia cualquier parte, se natea. ¿Ok? Pero el tráfico que viene de la VPN el tráfico que es respuesta no se natea, ¿ya?
no se natea, no calza en esa política, no la asocia a esa política. Curioso, pero la verdad es que así funciona. Si pones la política de nateo, porque nosotros la pusimos y vimos que no tenía ningún match, por eso es que nos llamó la atención y ahí entonces dijimos, vamos a sacarla, la desactivamos y vemos que no funciona la VPN igual. Entonces, este lado, que es el que recibe, entre comillas, la conexión de la VPN, no necesita la política de no-NAT. El que la tiene que tener es el que inicia la conexión de la VPN. ¿Ok? Entonces tenemos, por un lado, la creación del túnel y después la creación de las políticas de tráfico y después la creación de las políticas de NAT. Con eso ya la VPN está establecida, se establece. Entonces, desde este host, ¿cierto? Hacemos un ping a este host, que es un host que está aquí en esta red corporativo, 10.240.50, ¿cierto? Este es un Alpine Linux. Entonces, si ustedes hacen un ifconfig, ahí está, ¿cierto? El ifconfig, esta es la 10.240.50.100, esa máquina. Él puede salir a internet, por supuesto, ¿cierto? Tiene la política de salida a internet, ahí está. Él puede salir a internet y este equipo, para que vean que lo abro acá, este es equipo, que es el equipo de Panguilemo, ¿cierto? Entonces, si hace un ping a 10.240.50.100, que es, ¿cierto? Ahí está el tráfico de la VPN, ¿ok? Si hacemos una captura acá en el router de internet, por ejemplo, puerta 2.0, cualquiera, una puerta de, como el tráfico que está pasando por internet, ¿cierto? Aquí vamos a darle el permiso a esto. Y sí, entonces ahí está, se fijan que viene el tráfico ESP de ida y de vuelta. Ahí está todo el tráfico ESP, los ping, ¿cierto? Que estamos enviando, de ida y de vuelta. Si yo en este equipo de acá, que está haciendo el tráfico, ¿cierto? Si yo hago un ifconfig, este está en el equipo en Panguilemo, ¿cierto? 172.21.10.254, ¿ok? Y si yo me voy acá y interrumpo aquí y hago un ping a la 172.21.10.254, este ping no va a funcionar porque no tenemos una política para iniciar tráfico desde Molino hacia Panguilemo. Estamos suponiendo, ¿cierto? Estamos suponiendo que siempre el tráfico VPN las sesiones se inician acá y van a dar acá. Porque acá hay servidores, ¿no es cierto? Entonces de aquí los usuarios buscan a servidores acá y los servidores de acá responden solamente. Pero no se inicia tráfico en este sitio. Por eso es que las políticas las hicimos como para que se crean desde un solo lado. O sea, respondan a tráfico que se crea siempre en un mismo lado. Se fijan que entonces este ping no llega, no tenemos esa conectividad. Entonces, ¿cierto? Ahí tenemos, ¿no es cierto?, nuestra VPN, ¿cierto? Ahí está funcionando el tráfico ESP, ¿cierto? Ahí, bueno, el ISA-KMP, que es el protocolo, se fijan que el ISA-KMP es puerto 500, tanto origen como destino. Entonces, ese es el que permitimos en la política de IKE, ¿ya? Esas políticas de IKE in y out, para que se establecieran la conexión ISA-KMP entre esos dos endpoints, o sea, los firewall, los dos endpoints, ¿ok? Y básicamente ahí está la VPN sitio a sitio, IPsec, ¿no es cierto?, entre dos firewall Huawei, USG 6000B, acá usando ¿no es cierto?, el ambiente de IONG.